lindo fue estar ayer con los matrimonios. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Gloria a Dios. Ahí estamos. Ahora sí. Gloria a Dios. Un tiempo hermoso con los matrimonios el día de ayer. Y bueno, es un privilegio para nosotros poder estar aquí y poder compartir con ustedes la palabra del Señor, poder compartir con ustedes como familia. Quiero darles la honra y el agradecimiento público a sus pastores por la confianza de permitirnos ministrar acá. Ellos estuvieron en nuestra iglesia un ratitito nada más, porque se fueron a la parte más bonita de Panamá, que es Chiriquí, y pues allá tienen unos amigos que son una gente hermosa, las cuales conocemos. Y yo quería como atraparlo y secuestrarlo y dejárnoslos acá. Fue un tiempo hermoso cuando compartieron con nosotros. Así que le vamos a pedir desde ya que nos los puedan volver a prestar en algún futuro próximo. Vamos a ver cómo llevamos a sus pastores. Y bueno, los que quieran ir a Panamá, bienvenidos son. Oye, playa Atlántico y Pacífico en menos de 2 horas. Usted cruza hasta en la mañana, se baña en el Atlántico y en la tarde ve el atardecer en el Pacífico. Cosa más hermosa, ¿no? Es una bendición poder estar acá, pero cuando uno viaja y uno ve las cosas de otros países, uno dice, wow, qué bonito. Estamos impresionados por lo hermoso de que es Córdoba. No es la primera vez que venimos, pero pues esta vuelta ha sido muy especial, muy especial. Así que agradecido, muy agradecido. Y con esas palabras, un saludo de parte de mis padres, el pastor Bolívar Forero, la pastora Sheila, que pues también gracias a ellos podemos nosotros viajar. Ellos toman nuestro lugar en la congregación cuando nosotros salimos y tenemos un trabajo que hemos venido desarrollando hace 15 años con Linet, de dirigir para Latinoamérica el ministerio Infusion. Es infusión en castellano, pero suena como mucho a té, ¿no? Así que mejor lo decimos en inglés, Infusion. Y tiene que ver con pues hablar sobre nuestra identidad, lo que somos en Cristo, y hablar de la libertad que tenemos en Él. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sigue en el verso 36, luego Él repite y dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es justamente en base a eso y al llamado de Jesús que entendemos en su ministerio accional en Lucas capítulo 4, una vez abiertos los rollos en esa pequeña sinagoga de Capernaum, al expresarse dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para. Y cuando usted ve ahí es libertad, libertad, libertad. Yo creo que el Señor nos ha llamado a libertad. Amén. Entonces, esta es mi convicción de que en esta mañana podamos abrazar esa libertad que el Señor nos ha dado. Y si esta computadora se pone intensa, yo predico con mi celular. Qué bueno que también podemos predicar con el celular. Cosa del futuro. Pero el Señor es el que está guiando nuestros pasos y hemos venido de un tiempo para acá ministrando esta palabra, pero al mismo tiempo desarrollando un ministerio con matrimonios, que le llamamos familias con identidad. Y eso fue lo que gozamos del día de ayer. Ahora, quisiera que me acompañen para dar inicio a esta reunión en la porción de la predicación, al libro de Gálatas, capítulo 4, por favor. Gálatas, capítulo 4. Los chicos de visual pueden también ayudarnos con la cita bíblica. Estaríamos leyendo el verso 4 al verso 7 y vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, voy a repetir esa frase que empieza en el verso 6, por cuanto sois hijos, eso, una vez más para los que no siguen la línea y puedan apoyarse con la hermana. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo,
sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la palabra poderosa del Señor. Ahora, quisiera que iniciásemos orando. Tal vez lo mejor que podemos hacer en este momento es pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable, porque es la palabra del Señor y sin Él no tenemos dirección. Amén. Papá, te necesitamos. Gracias porque no hay en nosotros la capacidad de poder exponer tu palabra sin ti. Tampoco hay en nosotros la capacidad de entender tu palabra sin ti. Te necesitamos, Señor. Por eso te pedimos con humildad, llénanos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón. Queremos escuchar tu verdad, no las palabras de hombre, lo que dice tu verdad a nuestro corazón. Y que nuestro corazón hoy pueda ser una tierra fértil como los campos argentinos. Una tierra que produzca 100 por 1. Háblanos, Dios, queremos más de ti. Queremos saber nuestro ADN. Queremos reconocer lo que somos en ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, dígale que está a su lado, Dios te ha hecho hijo. Una condición, dígale, una condición que nada lo puede cambiar. Cuando leemos la carta de los Gálatas, usted se da cuenta que el apóstol Pablo empieza enojado. Los regaña, insensatos. En Panamá decía, si Pablo hubiera sido panameño, le hubiera dicho, Gálatas cabezones. Pero tengo un buen amigo de acá de Córdoba que me dice cabezón, así que no sé si acá eso es como un cariño o es un insulto. Pero en Panamá cabezón no suena bien. Gálatas, insensatos. Y el término insensato en el libro de los Proverbios es literalmente a uno que no ha resuelto sus conflictos internos. Uno que no ha resuelto, todavía tiene dentro suyo áreas de su vida que no ha entregado a Dios. Uno que no sabe depender de Dios, que no busca la sabiduría de Dios. Ese es el insensato. El entendido es el que reconoce que las verdades de Dios son saludables para su vida, que reconoce que lo que Jesús tiene para él es esencial para su vida. Y Pablo dice, ustedes conocen, porque él empieza diciéndoles, son santos. No nos olvidemos que inicia diciéndoles, ustedes son hijos de Dios, pero después le dice, oh Gálatas insensatos. Así que él va armando su carta con la intención de que ellos puedan reconocer lo que son, puedan identificar aquellas cosas que los están venciendo. Y él dice, estas son las obras de la carne, pero déjenme decirles las obras del Espíritu. Al mismo tiempo comienza a enseñarles, ustedes no son judíos, pero recuérdense que el verdadero judío no es el circuncidado. El verdadero judío es el de la circuncisión del corazón. El verdadero descendiente del padre Abraham es el que cree por la fe justamente como creyó Abraham. Hasta que llegamos al capítulo 4 y Pablo usa esta enseñanza acerca del hijo que está en tutoría, que está bajo un tutor, bajo alguien, un cuidador. Y les dice, cuando ese niño crece, ese niño tiene la capacidad de decir qué es lo que va a hacer. Ustedes ya crecieron, Cristo está en sus corazones. Y aquí entonces es donde aparece este hermoso verso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Lo primero que quisiera decirles es que el tiempo de nuestro Señor es perfecto para cada uno de nosotros. Dios no llega ni antes ni después. El Señor llega a tiempo. Yo sé que usted lo ha escuchado antes, pero nos seguimos desesperando, ¿cierto? Nos seguimos poniendo ansiosos porque queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas como si fuera un microondas. Un minuto, Señor, vamos que te espero. A veces queremos transitar nuestro conversatorio con el Señor en lo que dura un mate, pero no funciona así. Bueno, a mí el mate me puede durar mucho tiempo porque lo tomo. No tengo la costumbre, me quemo bastante. Pero nuestro tiempo con Dios es un llamado a la intimidad.
Y quiero que podamos reparar en esta expresión cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque tiempo aquí es cronológico. Cuando vino el cumplimiento del cronos, un tiempo real, un tiempo de día, de horas, de segundos, de minutos, un tiempo de semanas, de meses, de años, un tiempo de siglos, un tiempo de milenios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Se está refiriendo a la promesa de Dios a Adán y a Eva en el Edén, aún cuando todavía estaban dentro del Edén, aún antes de haberlo sacado. Ahí el Señor les dice, en medio de la crisis más grande, si usted quiere saber una crisis matrimonial grande, vaya y lea Génesis capítulo 3. La crisis más grande que un matrimonio pudo haber tenido ya pasó. Y de paso se resolvió. Porque cuando Adán dijo, te dejo vieja, te dejo que me voy, salió con todas sus ganas. No duró mucho, Y cuando venía regresando, Eva dice, yo sabía que iba a regresar este sinvergüenza, ahora me voy yo. Seguramente se fue. Tampoco duró mucho. No se pudieron divorciar. Cuando vino la segunda crisis más grande que un matrimonio puede tener, un conflicto entre los hijos en donde no hubo una resolución sino muerte. Tal vez Adán y Eva dijeron, ya no más. Pero lo pudieron resolver. Yo sé que ustedes pensaron claramente, bueno, no se divorciaron porque no había con quién casarse. Pero créanme, hermanos, que si ellos pudieron resolver su crisis y tener ese tercer hijo con el cual se genera la esperanza y se restablece la búsqueda de la presencia de Dios para los hombres, si ellos pudieron, nosotros también. El cumplimiento del tiempo es la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, el que iba a acabar con todo el dolor y el suplicio de la humanidad, aquel que fue prometido a Abraham como la simiente por la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra, aquel que fue prometido a Moisés, que sería el que iba a gobernar y que tendría el cetro de gobierno, el cachorro del león de Judá, aquel que fue prometido a David, que se le dijo se sentará en el trono y su trono será inconmovible, aquel que fue prometido a Salomón, un príncipe de paz que generará mucho más paz que tú, aquel que fue prometido a los profetas, vendrá uno por cuyas llagas seremos sanados y que pagará por todas nuestras heridas, aquel que fue prometido por Juan el Bautista. El cumplimiento del tiempo es Jesús. Y Jesús llega para no irse jamás. A diferencia de todos los otros mencionados que eran anunciadores, Jesús llega para no irse jamás. Para llegar a nuestras vidas de una forma tan poderosa, amorosa y contundente que el tiempo ya está cumplido. Los que estamos en Cristo estamos esperando que Él vuelva. Ya no para salvarnos, sino para llevarnos. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, ese soy yo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no estamos esperando redención, estamos esperando que nos lleven a reunirnos con Él en los aires. Así que el cumplimiento de los tiempos del cual Él está hablando es la presencia de Jesús en sus vidas. Y está tratando de decirles, ya se cumplió. Lo más importante, Jesús ya hizo la obra. Y por eso da a entender claramente. Ahora, fíjate, Jesús llega dentro de un contexto totalmente judaico. Religión, cultura, sociedad, geografía, totalmente judaico. Descendientes directos de David, podemos ver su genealogía, cosa que no toda cultura tiene. Descendientes directos del rey David, heredero del trono, de la tierra y de los cielos. Sin embargo, llega siendo 100% hombre y 100% Dios, porque entra en este mundo totalmente diferente a todos.
Es que si no hablamos de Cristo, si no establecemos lo que tal vez podríamos llamar en un instituto bíblico la cristología correcta, si no tenemos claridad de quién es nuestro Señor, vamos a seguir dudando sobre quiénes somos nosotros. Porque nuestro modelo de identidad es Jesús, el Hijo de Dios, el primero de entre muchos hermanos, el primogénito. Ahora Jesús llega y el verso 5 entonces nos establece la funcionalidad del cumplimiento de ese tiempo. Ese tiempo se cumple para redimirnos. La palabra redimir aquí es una palabra poderosísima. Significa comprar por un precio. Significa pagar por completo lo adeudado. Significa retomar lo perdido. Restaurar lo quebrantado, lo que se ha dañado. Redimir es una palabra literalmente financiera. A los que les gustan los números y el dinero, les debería gustar redimir. El Señor Jesús pagó por completo nuestra deuda. Nosotros en Infusion, cuando terminamos la sesión de la jornada de oración, bueno, les voy a revelar un secretito de algún regalo para que si alguno de ustedes tiene a bien ir hasta Knoxville. Oye, ya lo invité a Panamá, lo estoy invitando a Estados Unidos. No los puedo llevar, pero los puedo invitar a que ustedes lleguen y una vez que llegan yo les consigo casa, comida. Está bueno el negocio. Pero cuando terminamos la sesión de la jornada de oración, entregamos un pedazo de arcilla a los que participan. En ese pedazo de arcilla escribimos una palabra, la misma palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz el momento en que entregó su espíritu. El Señor dijo en nuestras traducciones, consumado es, ¿cierto? Si alguno de ustedes escuchó el famoso sermón de las 7 palabras, sabrá que es el clímax, es la última palabra, es lo último que sale de la boca de unos pulmones colapsados, llenos de sangre, de los cuales no se podía emitir sonido porque la respiración no subía. Sí, el Señor usó su último aliento para decirlo, consumado es. La palabra en el griego koiné es tetelestai. Diga conmigo, tetelestai. Bueno, estudiante de griego, pastor, aquí la gente. Tetelestai, consumado es. ¿Sabe qué significa? Más que consumado, literalmente se traduce como deuda cancelada, pagado por completo, comprado en totalidad. Me pertenece, no puede haber reclamo, no hay devolución, me quedo con él para siempre, es mío. Lo compré. Cuando el Señor dijo en su último aliento, comprado por completo, cada gota de sangre, tenía tu nombre y decía, te amo, te voy a comprar para siempre. La escena es la siguiente. ¿Cuándo había redención? Dos tipos de redención, la judía y la no judía. En la redención judía, el endeudado, cuando llegaba los 50 años del cumplimiento o los 7 años, los plazos, cada 7 años había un tipo de redención, pero cada 50 años en la celebración del jubileo, todo el que tenía deuda se le perdonaba su deuda. Cosa hermosa. Ojalá te viéramos esa ley por acá. Cada 7 años podías redimir, cada 50 años nueva redención. Dios ordenaba, todo vuelve a su lugar. Así que si tú habías dejado tu tierra endeudada a los 50 años, tal vez tus hijos, ya tú adulto, podías ver cómo volvían esas tierras perdidas producto del endeudamiento. Alguien diría, bueno, pero suena un poquito duro el Señor. ¿Cómo le va a dar a otro lo que ya perdió? Pero es que al final de cuentas debemos recordar, mía es la tierra, su plenitud. Dios es dueño de todo y da a quien quiere como quiere. Cada uno debe administrar bien para no perder,
pero el Señor es dueño de todo. El otro tipo de redención tiene justamente que ver con ir al ágora, al mercado. Y había un ágora justamente de esclavos. Entonces ahí llegaba el terrateniente, el hombre de poder adquisitivo que necesitaba gente para sus campos o gente para servir en su casa. Dos tipos de esclavos, el esclavo de afuera y el esclavo de adentro. Y él iba y buscaba en el ágora, y llegaba al ágora y seleccionaba. Ningún esclavo podía decir: llévame a mí, llévame a mí. Tenían que estar sumamente callados. Así que él iba analizando cuál le convenía, lo miraba y decía: yo creo que este me funciona para esto, este me funciona para esto. Y luego entonces decía: yo lo pago. Y cuando lo pagaba, le entregaban el esclavo, y entonces se rompía un pedazo de arcilla como recibo de pago. ¡Pra! Y ahí escribía el dueño del esclavo que estaba vendiéndolo: tetelestai, pagado por completo. El hombre se iba con la arcilla, se llevaba al esclavo, y cuando iba de camino, los oficiales romanos decían: este hombre es esclavo, identificado porque iba descalzo, seguramente sus ropas no eran ropas adecuadas, iba tal vez algo larguiducho, muy parecido al hijo pródigo cuando llega a la casa del padre. Él llega en condición de esclavitud. Y cuando él va caminando con este hombre saca la arcilla y dice: un momento, él está pagado por completo, me pertenece. Pero tiene que cuidar, por supuesto, será cuidado, en mi casa será alimentado, en mi casa tendrá techo, en mi casa tendrá función, tendrá propósito, dirección, yo lo voy a cuidar, es mi pertenencia, está pagado por completo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor dijo: te voy a comprar por completo, para que nunca más estés perdido, abandonado, sin alguien que te proteja, sin alguien que te pueda decir: hey, yo estoy para ti, sin alguien que te provea, sin un lugar de cuidado. Su presencia es suficiente. Ahora, el apóstol Pablo tenía que decirlo de esa manera porque ellos no eran judíos. Los gálatas no eran judíos. Sin embargo, da un toque, un vistazo a lo que ocurría en el Antiguo Testamento con el esclavo por amor. ¿Saben la historia del esclavo por amor? Es ese esclavo que dice: bueno, se cumplió mi jubileo, se cumplió mi tiempo, puedo salir libre. Pero viendo su escenario, dice: ¿sabe qué? Voy a ir a mi jefe, me siento mejor contigo. Yo creo que me has tratado bien, a mí, a mi familia, me has dado todo lo que necesito. Tenemos aquí todo el espacio de libertad, el trabajo es bueno. ¿Sabes qué? Yo prefiero quedarme. Y el dueño le decía: ya no soy tu dueño, ya no eres mi esclavo. Y la condición literal es: ahora eres mi siervo por amor. Queridos hermanos, el Señor Jesús cumplió su parte, pero nos ha llamado a todos nosotros a decidir. Jesús no ha llegado al ágora del enemigo y de este mundo donde nos tenían como esclavos, a pagar la deuda y luego, como un amo de aquellos llenos de odio y de maldad, ponernos a hacer lo que Él quiere. No, todo lo contrario. Él nos dice: está cancelado, pero es tu decisión a quién quieres servir. Y yo creo que los rostros me dicen: yo quiero servir a Jesús. Esa es la condición de hijo desde la perspectiva de la redención. La redención entonces supone estar en la presencia del Padre, estar al acceso de las bendiciones del Padre. El texto nos lo dice claramente. A fin, cada vez que usted vea una expresión como esa, dése cuenta que es algo importante: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Somos sus hijos porque nos compró. Nos compró no para obligarnos a nada, nos compró para ser libres. Ahora, la verdadera libertad, bien dice Dave Park, no es hacer lo que me dé la gana. Eso es anarquía. La verdadera libertad es hacer lo que Dios le agrada, porque en lo que Dios le agrada hay bendición para mí y para mi prójimo. Por cuanto sois hijos, ¿alguien dice amén de nuevo?
¿Cuántos hijos hay aquí? Dios envió a nuestro corazón su Espíritu. Es imposible vivir esta vida de la fe sin la dirección clara del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien provee para nuestro ser la convicción de lo que somos. En Romanos capítulo 8 lo leemos de esta manera, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, yo podría disertar sobre el tema, no sé cuántas exposiciones de la palabra de Dios tienen como título hijo de en mis notas. Podemos predicar de Juan capítulo 1 versículo 12, ese tuve en mente para predicarlo. Podemos predicar de Gálatas 4, podemos predicar de Romanos 8, podemos predicar de Romanos 5. Hay un sinnúmero. Primera Juan capítulo 1, hay un sinnúmero de porciones bíblicas que nos hablan de nuestra condición de hijos. Pero sin el Espíritu Santo, la realización de esa condición de hijo se diluye, queda solamente como un diálogo. Nuestra fe es real. La realidad de nuestra fe supera nuestro tiempo. La realidad de nuestra fe está insertada en la antropología humana, en la ciencia y en el diseño de la creación. Nuestra fe es tan real que tiene evidencia arqueológica, evidencia circunstancial que cualquier abogado diría es real. Nuestra fe es tan real que la podríamos debatir con cualquier otra fe. Y no es que yo sea un ducho en eso, pero me he esforzado por querer saber qué piensan los otros. Tuve la oportunidad de servir al Señor en la India. Y en el norte de la India hay más musulmanes que hindúes. En la India meridional está llena del hinduismo. Pues en la parte del norte, pegado hacia Pakistán, todavía hay mucha influencia. Para los que saben un poco de geografía, recordarán que Bangladesh y Pakistán eran parte de la India, se dividieron y los musulmanes se fueron a esas dos zonas. Pero quedó mucho musulmán en la India. Todavía actualmente sigue siendo uno de los países con mayor cantidad de islámicos, a pesar de que su población es netamente hinduista. Y estando en la India, uno se pregunta y se dice, Señor, ¿cómo tanta miseria? Nuestras villas miserias, nuestros guetos, como le decimos en Panamá, realmente son lugares cómodos para lo que uno ve en la India. Sin desmeritar el tema real de las necesidades de nuestros lugares, cuando uno ve la miseria que produce el pecado, especialmente el pecado de idolatría, 300 millones de veces, uno dice, ¿esto cómo es? Y se da cuenta uno que necesita al Espíritu Santo para poder verme como Dios me ve. No solo tengo que leer una serie de versículos que me indiquen esa verdad, tengo que pedirle al Espíritu Santo que haga de esa verdad mi verdad. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que me permita ver con claridad lo que el Padre está transmitiéndome cada vez que me dice que soy sal de la tierra, luz del mundo, real sacerdocio, nación santa, escogido desde la eternidad, que soy parte de la vid verdadera, un pámpano para llevar fruto, un fruto que permanezca, que soy amado, escogido, bendecido, protegido, redimido. Todas esas verdades solo son mi verdad cuando yo dejo que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. El Señor Jesús ya hizo su parte, ya nos compró. Mi parte es creer y decir gracias por comprarme, soy tuyo. Y luego entonces me toca dejar al Espíritu Santo hacer su obra. A veces que suena pretencioso decir dejar al Espíritu Santo hacer su obra. No nos equivoquemos, Él es Dios. Tiene poder para cambiar nuestros desvíos, para traernos con cuerdas de amor o con disciplina de amor. ¿Cuántos saben que la disciplina también es amor? Él tiene poder para llamarnos la atención y atraernos así, pero realmente esto se trata de relación. Y la relación íntima con nuestro Señor se basa justamente en esa presencia divina, el Espíritu Santo mostrándonos el pago tremendo de nuestro Señor por nuestros pecados.
pero al mismo tiempo mostrándonos la divina herencia que nos corresponde por ser hechos hijos. ¿Qué herencia, pastor? ¿Sabe cuál es la porción más grandiosa de la herencia? Porque podríamos hablar de muchas cosas y decir, bueno, esto parece herencia, esto es herencia, esto es herencia. Pero la porción más grandiosa de la herencia es la capacidad de poder entrar donde Jesús entra. ¿Ustedes se recuerdan el tabernáculo, el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés? ¿Cómo era el asunto para poder entrar ahí? Un solo hombre, una sola vez al año, sumo sacerdote, no cualquier hombre. No sin antes haber derramado sangre a su favor para pedir permiso y ser limpiado de sus pecados. Con vestiduras específicas, con un proceso específico, para entonces llegar ante el arca del pacto y poder presentarse y decir, Señor, aquí está tu pueblo, ten misericordia. Gracias por tenerla por mí, porque no caí muerto. Una vez al año. ¿Cuál es la más grande herencia que tenemos? La capacidad de poder ser guiados por el Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo y su sangre derramada para entrar a la presencia del Padre. Así lo pone el escritor del libro de Hebreos. Tenemos acceso, apertura al trono de la gracia, libre, acceso libre. El día que digan hamburguesas de McDonald's gratis, todos quieren tener acceso ahí. No sé cuál es el mejor restaurante de asados acá, pero no, si lo supiera hubiera hecho el ejemplo con ese. Acceso libre supone lo siguiente: alguien pagó para que yo pudiera entrar. El que me redimió pagó. Me hizo hijo, me adoptó, me hizo suyo. Y ahora puedo entrar a la presencia del Padre, a la santa presencia del Padre, a la presencia del Padre de la cual ningún hombre puede entrar si no es limpio por una sangre que solamente cubría su pecado, pero no lo limpiaba. Porque bien dice el escritor de Hebreos, esa sangre, si hubiera podido limpiar los pecados, solo se derramaría una vez. Pero se derramó muchas veces. Pero ya no se tiene que derramar sangre. La sangre del Cordero perfecto, del Cordero inmolado, del que quita el pecado del mundo, se derramó una sola vez y para siempre. Me compró, me tomó y ahora me dice, entra. Esa es mi más grandiosa herencia. Y cuando yo entro a su presencia, permítanme establecer teológicamente el concepto de la presencia de Dios. En primer lugar, Dios es omnipresente. Si no pudiera estar en todo sitio, no es Dios. David dice, si bajo al Seol, ahí estás tú. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si estoy en el fondo del mar, ahí estás tú. Tú estás en todas partes. No puedo huir de tu presencia. Así que Dios está en todo lugar. Está ahí cuando tú reniegas de Él. Está ahí cuando reniegas de tu hermano. Está ahí cuando discuten, está ahí cuando dicen las cosas que saben en su corazón que no debieron haber dicho. Dios está siempre presente. Segundo lugar, la presencia de Dios es vivencial, se puede vivir. Y tiene que ver cuando intencionalmente buscamos su presencia. Ahora, Dios está presente, pero no necesariamente significa que tiene comunión con los presentes. No sé si ustedes habrán entrado alguna vez a alguna iglesia y dijeron, aquí no está Dios. Bueno, una iglesia no. Habrán entrado a algún lugar donde todo está embriagado y dijeron, aquí no está Dios. Bueno, eso tampoco. Pero estoy seguro que habrán ido a lugares y han dicho, aquí no está Dios. Bueno, Dios sí está, lo que no está es teniendo comunión con los presentes. El Señor está aquí, teniendo comunión con nosotros, para que podamos tener comunión los unos con los otros. Esa condición de herencia de la presencia de Dios supone esta grandiosa bendición que nos termina diciendo el texto. Y con esto entramos en la recta final. Amén.
Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. No olviden que ustedes, los gentiles, Efesios 2, del 11 al 13, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. Leo Nueva Traducción Viviente. Llamados paganos incircuncisos por los judíos, a quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Creo que el apóstol Pablo nos establece estas claridades. Ya no somos esclavos del pecado, de Satanás, ni de este mundo. Somos esclavos de Cristo. ¿Pero qué tipo de esclavos? Esclavos por amor. En donde Él mismo dice: quiero que estés aquí porque quiero que estés. Y de eso se trata la fe. La fe es el uso de nuestra libertad de elección. Cuando yo no uso mi libertad de elegir, no estoy usando la fe. Amar es un acto de fe. Decido amar, tengo fe. Ser fiel es un acto de fe. En inglés, faithfulness, llenos de fe. Adorar es un acto de fe. Dios no quiere adoraciones falsas, ni mediocres, ni de un corazón que no está comprometido. Dios quiere al corazón contrito y humillado, y después de ahí todo lo que querramos. Pero el Señor quiere nuestra decisión, nuestra fe. Ya no somos esclavos, pero somos esclavos. ¿Qué tipo de esclavos? Esclavos por amor. Hemos sido redimidos, comprados para siempre. Escúchame, el Señor Jesús no tiene ágora. Él no tiene mercado. Él no tiene otro lugar para revendernos y decir: bueno, llévatelo, no lo quiero. Te compró para siempre, pagado por completo. No hay devolución. Te compró porque te ama. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. No se trata de cómo te ves, no se trata de cómo bien lo hagas. Se trata de que simplemente dijo: le amo, dámelo. Está pagado, fuche, para afuera, es mío. ¿Sabe cómo lo pone el Señor? Pastor, me avisa si me estoy pasando de tiempo. Somos ovejas de su mano. Juan capítulo 10, ¿cierto? Somos ovejas de su mano. Dice: nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Nadie. ¿Quién puede ser nadie? ¿Nadie quién es? Nadie es nadie. Más vale que nadie sea nadie, porque si nadie es alguien, estamos fregados. Tendríamos que reestructurar el castellano. Nadie es nadie. Nos puede arrebatar de su mano. Le pertenecemos para siempre. Finalmente, en esta aplicación, la libertad que obtenemos en Jesús es total, es plena, es consistente. ¿Por qué? Porque nos da acceso al lugar más glorioso, al lugar más importante en que un ser humano puede estar: la presencia de Dios. Ahora, entienda eso. La presencia de Dios no se entra como antes entrábamos, cuando los sacerdotes tenían que pasar por todo ese proceso y una vez al año. Ya no es así. Esto es maravilloso, y espero que en el espíritu de la presencia del Señor lo podamos recibir para siempre. ¿Sabes qué hizo el Señor? Cambió la ecuación. Vamos a hacer algo diferente. En lugar de que ellos entren, ¿qué tal si yo entro y los hago mi templo y los hago mi casa? Y en lugar de que ellos piensen: tengo que ir y subir hasta Jerusalén para adorar,
entendámoslo como el Señor se lo explicó a la samaritana. Ni en este sitio, ni en ese monte, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los comprados se entienden permanentemente en la presencia de Dios. No es jactancioso, no me lo gané, no me lo merezco, pero Él me compró, me miró y me dijo, bueno, en ese tiempo no estaba gordito, pero si me mirara hoy, me hubiera dicho, este gordito, bello, panameño, sabrosón, lo quiero para mí, es mío, nadie me lo quita, y ese es mi ADN, esa es mi libertad, esa es mi identidad, y ese es mi lugar, su presencia. Ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. ¿Qué tal si inclina su rostro por un momento? Este es un mensaje que nos puede animar, pero en mi corazón está el deseo que el mensaje nos confronte. Nos confronta a vivir una vida de plenitud en el Señor. Un mensaje que pueda ser entendido desde la perspectiva de que si estamos luchando con un área de pecados repetitivos, debería ser vencido por el poder de la libertad que Él provocó en nosotros. Un mensaje en el que si hay algo que tendríamos que confesar, a alguien que tendríamos que perdonar, seríamos confrontados por este desborde de amor que el apóstol Pablo esboza en Gálatas 4. Nuestra identidad nos lleva a la libertad, pero el libre debe decir, soy libre y estas cadenas no son mías. Y para eso se necesita arrepentimiento, cambio de pensamiento, cambio de dirección. Si hoy el Señor ha hablado a su corazón, si ha ministrado su vida, si de alguna manera usted ha podido ver a través de estas palabras el amor de Dios para con usted, hoy es un día para salvación. Hoy es un día para decirle a Jesús, yo recibo lo que hiciste por mí. El rescate de Él, su redención, supone mi decisión de ser redimido. El pecado nos ha apartado de Dios, el pecado nos ha alejado de Él y su paga es la muerte. Fue por eso que Jesús dio su vida, por eso entregó su vida. La Biblia bien dice que en la sangre está la vida. Fue por eso que derramó toda su sangre. Clínicamente hablando, solo sale agua de un corazón cuando se derrama toda la sangre. Lo que el apóstol Juan llamaba agua era el plasma del estrés, de la pérdida de sangre en el cuerpo de nuestro Señor. Y cada gota decía te amo y decía tu nombre. Si hoy tienes la bendita oportunidad de escuchar este mensaje, es porque Dios te ama. Es porque Dios te ama. Pero hoy es un día de decisión. Y hoy podemos decirle sí a Jesús. Ahí donde usted está, si levanta su mano, me gustaría orar por usted. Levantando su mano para decirle, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón y perdones mis pecados. Dios te bendiga. Veo esa mano levantada. Dios le bendiga. Señor, te necesito, sé el salvador de mi vida. Voy a hacer una oración y aquellos de ustedes que hagan, Dios le bendiga. Y atrás, esta oración por primera vez, voy a pedirle a los servidores